Hermanos en Cristo Jesús, bienvenidos a esta casa de oración para alabar y glorificar el santo y glorioso nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Demos inicio a este solemne culto de adoración correspondiente al domingo 4 de junio. La palabra de Dios en el libro de los Hechos 4:32 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Amén. Vamos a tener unos minutos en nuestros lugares de oración personal, acompañados de las notas de este preludio, hermanos. Llamamiento a la adoración, hermanos, lo encontramos en el libro de los Salmos, en el Salmo número 56. Vamos a dar lectura en concierto a todo el capítulo 56, hermanos. Una vez que encuentren el capítulo, se ponen de pie, por favor. La palabra de Dios dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean,
porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. Que Dios conforme. Todos los días ellos pervierten mi causa. Cuando mí son sus pensamientos para mal, se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te atributaré alabanzas, porque has liado mi alma de muerte y mis pies a caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Amén. Oración de ofrecimiento. Perdón, hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios con las estrofas del himno número 61. A ti, Señor omnipotente Dios. Himno número 61. Oración de ofrecimiento, hermanos. Señor y Padre nuestro, una vez más te damos gracias porque nos permites estar aquí congregados, Señor, para alabar, glorificar tu santo y glorioso nombre. Gracias por esa bendición, Padre. Bendice al predicador
a nuestro pastor, Señor, para que en el momento que nos dé tu mensaje, Señor, sean palabras que podamos retener en nuestra mente, en nuestro corazón y ponerlas en práctica en el día a día, Señor. Todo esto te lo pedimos en el bendito y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, en ahora. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 43 al 47. Hechos 2. Hechos 2, versículos 43 al 47. Vamos a hacer esta lectura en concierto, hermanos. Una vez que encuentren el capítulo, se ponen de pie. Bien, la palabra de Dios dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a escuchar a continuación el mensaje que se titula El poder del Espíritu Santo en la vida de los primeros creyentes, a cargo de nuestro pastor, el presbítero Antonio Rodríguez Álvarez. Y es un gozo para mí poder compartir el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Es un gozo, pero a la vez es una gran responsabilidad, pues lo que comunicamos, eso debemos vivir, ¿no? Y realmente cuando nos acercamos a la palabra de Dios, vemos cómo esta nos confronta. Cómo Dios está allí tocando algunas fibras en nuestro ser que son necesario ser tocadas. Espero que con ese mismo sentir estés aquí en esta tarde para escuchar no las palabras del pastor, sino las palabras de nuestro Dios, con el deseo y la intención de obedecerle, de llevar una vida conforme a lo que Él ha establecido o dispone en sus palabras. Quiero también leer el versículo anterior, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Señor, gracias por tu palabra. Nos llena de gozo el poder tener tu palabra entre nosotros. Señor, el pueblo tembló, tuvo miedo cuando se le fue dado la ley. Pero tú le dijiste, Señor, por medio de tu siervo o de tus siervos, no tengan temor, sino anímanse. Porque, Señor, tu palabra es para bien de nuestra vida, para nuestra edificación, para nuestro bienestar, para nuestra comunión contigo. Obra, Señor, en nuestros corazones y permite que tu palabra esté llegando, Señor, a lo más profundo de nuestro ser y que vaya haciendo la obra a la cual tú la has enviado. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté allí trabajando en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y el domingo anterior tratamos un tema que se toca poco
sobre todo en las iglesias presbiterianas, iglesias reformadas, que es el tema del Espíritu Santo, el tema del Pentecostés. Y hablamos acerca de este tema del Pentecostés y de la venida del Espíritu Santo después del Pentecostés. Aquel día donde Lucas nos narra en el libro de los Hechos cómo sucedió y cómo se manifestó el Espíritu Santo en la vida de aquellos que estaban reunidos, lo cual fue algo sobrenatural, algo sorprendente. Dice que fue como viento recio que soplaba y lenguas repartidas como de fuego. Eran fenómenos inusuales y temporales que Dios acompañaba al verdadero regalo de llenar o de ser lleno del Espíritu Santo. Un regalo que Dios estaba dando a sus hijos, a sus seguidores. Acompañado a ellos, pues sucedió algo que aquellos que estaban allí nunca habían visto. Pero fue algo que Dios permitió para provocar algo en aquellos que estaban escuchando o que estaban siendo parte ya de su pueblo, la iglesia. Antes de salir a proclamar el evangelio a todo el mundo, los discípulos tenían que ser revestidos del poder de lo alto. Es importante, es necesario que todo aquel que vaya a salir a proclamar, a anunciar la verdad del evangelio, sea revestido de lo alto, con el poder de lo alto. Aquellos discípulos no podían salir como estaban, no podían salir solos, sin ser preparados, sin ser equipados con el poder de lo alto. Y vemos que ocurrieron dos cosas. Dios obró de manera extraña y admirable, sobrepasando toda capacidad humana. Fue algo extraordinario, algo asombroso, como decimos nosotros los cubanos, algo asombroso que muchos no entendieron, muchos no comprendieron. Y como vimos el domingo anterior, algunos dijeron: están ebrios, porque no podían entender. Qué día maravilloso fue este de Pentecostés. Algo inolvidable para aquellos que estaban allí, pero que también debe ser algo inolvidable para cada uno de nosotros. Pues Dios nos ha comunicado por medio de su palabra cómo ocurrió, qué pasó, cómo el Espíritu Santo de Dios llegó y transformó la vida de aquellos que estaban allí. Fue un día cuando el Espíritu Santo vino para llamar y formar parte de la iglesia a los que eran elegidos por la voluntad soberana de Dios. Fue para ellos que llegó el Espíritu Santo. Fue para los elegidos, para los que Dios tenía ya desde antemano predestinados para que formaran parte de su pueblo. La iglesia es la familia de Dios. Y es importante que entendamos esto. Que aquellos que estaban allí lo entendieran, pero que también nosotros lo entendamos. Todos los creyentes somos hermanos de un mismo Padre, del Padre Celestial. Él fue el que nos engendró. Es Dios quien hizo esta obra, y esta obra es hermosa, el de unir en Cristo a los que han de ser salvos. Fue Dios, por su gracia, por su voluntad, que hizo y que permitió que tú estés aquí y que formes parte de la iglesia. No es por tu voluntad, no es por tu deseo, no es por tu fuerza. Y eso es lo que debemos entender nosotros. La iglesia es la familia de Dios, de los creyentes que somos hermanos de ese Padre Celestial. Tanto blancos como negros,
tanto ricos como pobres, tanto judíos como gentiles. Todos somos del mismo Padre Celestial. Somos hermanos en Cristo y formamos la misma familia. No importa si eres extranjero, medo, persa o de otros lugares donde naciste. Lo importante es que eres parte del pueblo de Dios y que los demás son parte del pueblo de Dios. Y tenemos que entender eso. Hoy vamos a hablar del poder del Espíritu Santo en la vida de aquellos primeros creyentes después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Digo después de la resurrección de Cristo porque creemos que hubieron muchos creyentes en Cristo precisamente antes de que el Señor muriera y resucitara. Pero vamos a hablar del poder del Espíritu Santo en la vida de aquellos creyentes después que Jesús resucitó y ascendió a los cielos, y que vino el Espíritu Santo en cumplimiento de la promesa para hacer morada en los hijos de Dios. Y el médico Lucas nos narra en el libro de los Hechos. Este es un ideal para la iglesia de todos los tiempos. No era para los tiempos de los apóstoles solamente. No era para aquella iglesia primitiva solamente. Es un ideal para todos los que forman parte de la iglesia universal de Cristo a través de todos los tiempos. Los de hoy y los que están por nacer también, hasta que Cristo venga. Este es un ejemplo, es un ideal, el cual debemos tener presente, el cual debemos seguir como pueblo de Dios. Qué bueno que tú y yo, hermano, sigamos este ideal. Qué bueno que nuestra iglesia aún continúe siguiendo este ideal y que cada día nos perfeccionemos más y que Dios nos ayude a perfeccionarnos más en estas cosas que hoy vamos a ver, y que el Espíritu Santo esté obrando como obró en aquellos primeros creyentes después de la resurrección de Cristo. Luego de que Pedro comunicara el mensaje a todos los oyentes, aclaró que lo que estaba sucediendo era obra de Dios y lo que estaban hablando en otros idiomas no estaban ebrios como muchos pensaban. Versículo 15. No es como ustedes piensan. Dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. O sea, no es como ustedes piensan, no están ebrios. Es algo que Dios ha provocado por medio del Espíritu Santo, algo sorprendente para ustedes mismos, pero que era necesario, porque así Dios lo quiso. Estaba dando cumplimiento a las profecías dadas por Dios en el Antiguo Testamento. Miren lo que dice los versículos 16 al 21, y lo voy a leer. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros hijos verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se oscurecerá, se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. O sea que algo que estaba profetizado, había sido profetizado, se había estado dando cumplimiento en aquel momento. Por lo tanto, no hay de qué asombrarse, no hay de qué espantarse. No es tan ebrio. Es algo que ya Dios había comunicado. Luego de que proclamara la verdad acerca de Jesucristo, de su muerte y resurrección, versículos 22 al 24,
y que aquellos a los cuales el Señor llamare deberían arrepentirse y bautizarse, versículos 38 y 39. Y en el versículo 41 dice la palabra que como 3,000 personas recibieron el Espíritu Santo y fueron bautizados. Es extraordinario lo que hace la obra o el poder del Espíritu Santo en los corazones, en los hijos de Dios. Es extraordinario. Como 3,000 personas, no podemos afirmar que fueron 3,000, pero sí fueron una gran multitud después de escuchar las palabras de Dios por medio de su siervo, el apóstol Pedro. Pedro les habla de la condición primeramente en la que se encontraban, versículos 22 y 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Pedro le estaba comunicando la condición en la que ellos se encontraban para con Dios. Pedro le dice: ustedes son culpables de los sufrimientos y muertes del Señor Jesucristo. ¿Cómo? Si yo no estaba en aquel lugar, si yo no estaba allí, ¿cómo es que dice que yo crucifiqué al Señor? ¿Cómo es que dice que yo soy culpable de su muerte? Pero quiero que sepan que este Jesús, dice Pedro, a quien crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 36. Dueño y amo. El domingo anterior hablábamos acerca de, el Señor dice: si yo soy vuestro Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy vuestro Señor, ¿dónde está mi temor? El Señor fue proclamado Señor de señores, Rey de reyes sobre su pueblo, sobre este mundo. Y Él merece ser honrado. Pedro concluye que Jesús, a quien habían manejado con tanto rencor, sí, cuyo nombre tanto detestaban, es quien debían reconocer que es su Señor, a quien debían reverenciar, porque dice él: Dios le hizo Señor y Cristo. Como vimos anteriormente, que si soy Padre, ¿dónde está mi honra? Debían haberse convencido por la profecía de Joel y de David, por el testimonio de los apóstoles como testigos competentes y por lo que el Espíritu Santo había hecho en medio de ellos, en presencia de ellos ese día, que el verdadero Mesías había venido y que estaba siendo exaltado en los cielos y a la diestra del Padre en los cielos. Ellos tenían que entender, por todo lo acontecido, por todo lo que habían visto, por todo lo que habían escuchado, que Él era el Mesías, que Él era el Señor. Ahora ya no saben que Jesús es el ungido del Señor, o ahora que ya saben que es el ungido del Señor, el gobernador de la iglesia, el dador del Espíritu Santo, la acusación tiene mucha más fuerza, ya que no crucificaron con sus manos al Señor, pero deseaban matarle, deseaban destruirlo. Esto es más que suficiente para hacerlos culpables. No había que estar en el lugar, no había que con las mismas manos crucificarle para ser culpables en aquel tiempo. Todo aquel que niega a Jesús, todo aquel que no escucha y obedece su palabra, pues está negando la verdad de su Señor, de su Rey. Es lo que Él les dice. Por tanto, muchas veces somos culpables ante Dios. No es tan solo hacer algo contra alguien nos hace culpables, sino solamente con pensar en nuestros corazones, en desear un mal, ya nos hace culpables ante
el Señor. Hay un dicho en Cuba que dice: tanto es culpable el que mata la vaca como el que sujeta la pata. O sea que no hay que agarrar un puñal o hacer una mala ofensa físicamente para ser culpable. Solamente consentir en el corazón rencor, odio hacia un hermano nos hace culpable ante Dios. Y entre muchas otras palabras les dijo Pedro: arrepentíos, versículo 38, porque para vosotros es la promesa, versículo 39, sed salvos, versículo 40. O sea que es necesario, después de haber escuchado el mensaje, de haber visto, contemplado la obra del Espíritu Santo, es necesario que se arrepientan en primer lugar. Es necesario que ustedes escuchen el mensaje, porque la promesa también es para vosotros. ¿Qué promesa? ¿Qué promesa estaría hablando el Señor? Y dice el versículo 40: sed salvo de este mundo malo. Sed salvo. A partir del versículo 41 vemos lo que ocurrió en aquellos que oyeron el mensaje de la palabra. Fue algo maravilloso, es algo extraordinario, es lo que sucede cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas. Y qué bueno cómo Dios obra en cada uno de nosotros una vez que creemos, una vez que obedecemos la voz de Dios que dice: ven a mí. El Espíritu Santo obró con poder en los corazones de aquella persona de tal manera que murieron al yo. El yo, lo mío primero, lo que yo digo es, lo que yo quiero, lo que me importa, lo que mi corazón me dicte. Yo. A eso murieron aquellos primeros creyentes, o lo que Dios provocó por medio del Espíritu en los corazones de aquellos que escucharon la palabra. Ya murieron al yo. Porque todo aquel que escucha el mensaje del Evangelio, cree y recibe el Espíritu Santo en su vida, es transformado, hermano. Hay un cambio provocado en su vida. Ya no piensa como antes, ya no actúa como antes, según sus propios deseos, sus propios pensamientos, sino según la voluntad y el propósito de Dios en su palabra. Podemos decir que aquellos primeros cristianos del Nuevo Testamento fueron vaciados de las cosas que no agradaban a Dios, fueron vaciados por completo. Ya no hay cabida para esas cosas en mi vida. Ahora vivo en amor, ahora vivo para amar, ahora vivo para servir. Vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Eso fue lo que ocurrió. La primera obra de que hace el Espíritu en aquellos creyentes fue tener hambre de la palabra de Dios. Porque la primera cosa que pasa cuando una vida está siendo llena del Espíritu Santo es tener deseo de ser alimentado de la palabra de Dios. Aquellos cristianos se preocuparon de tal manera por la palabra que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea que había perseverancia, constancia en leer, en meditar en lo que habían escuchado por medio de los apóstoles. No se conformaban solamente con lo que le dijeron o lo que escucharon en una ocasión, sino que se volvían constantemente a la palabra escuchada. Perseveraban. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Hubo un deseo, hubo un anhelo, hubo un avivamiento en sus corazones de tal manera que perseveraban en la doctrina, en conocer más, en aprender más.
acerca de la doctrina. Y la doctrina de los apóstoles era la doctrina de Cristo. No era su propia doctrina, sus propias ideas o pensamientos, sino que eran las ideas y los pensamientos y los deseos de Dios o del Señor, que le había enseñado a través de todo su ministerio durante 33 años. Ellos se dedicaron a estudiar lo que se les estaba enseñando, lo que se les había enseñado. Meditaban, hermanos, no solamente en el templo, sino en sus casas. No meditaban solos, sino que en familia. Ellos llamaban a los que formaban parte de la familia y les comunicaban, les contaban, les decían, compartían el mensaje escuchado. Había un gran avivamiento. Vemos que estos se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles era la doctrina de Cristo, su vida, su obra, su muerte, su resurrección, su enseñanza. Eso era lo que proclamaban, en eso era lo que perseveraban, en eso que habían escuchado, incluso habían vivido. Hechos 1, 21 y 22 dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre vosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección, de su exaltación. Era necesario que aquellos hombres fueran testigos, y ellos eran proclamadores de la verdad con respecto a Jesús. En el capítulo 10, versículo 39 al 40 dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte colgándola en la cruz. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara. En segundo lugar, se nos dice que aquellos cristianos se mantenían firmes en la comunión unos con otros. Versículo 42b. Había una verdadera comunión donde todos los miembros participaban con alegría, con gozo. No había tristeza, no había rencor, no había nada allí que le perjudicaba o les hiciera estar distante. Todo lo contrario, el Espíritu Santo de Dios provocó algo grande en sus corazones, en los corazones de aquellos que estaban allí. No solo se comportaban con amor verdadero y sincero hacia los otros en su estado de la iglesia, sino con sabiduría, cortesía, amabilidad, sujeción, respeto, etc. Había una gran armonía, algo grande sucedió en aquel lugar, pero no en aquel lugar, sino en la vida de aquellos primeros creyentes después de la resurrección de Cristo. Algo extraordinario, algo maravilloso, en lo cual debemos pensar. Juan Calvino, en su comentario sobre el capítulo 2, verso 42, dice que los que habían creído se habían entregado constantemente a los ejercicios que sirven para la confirmación de la fe, a saber, al estudiar la palabra, darse a la oración, y que usaron mucho del compañerismo y el partimiento del pan. Se dieron, se entregaron en amor a estas cosas. Lo más probable es que partir el pan en este versículo se refiera a una comida diaria y no solamente a la cena del Señor, como muchos declaran. O sea, no se puede especular, no se puede afirmar, pero lo más seguro es que se refería a eso, el compartir. Además de compartir de la cena del Sacramento Santo instituido por el Señor, ellos compartían el pan, compartían los alimentos en amor
El énfasis del pasaje nos habla de lo que es una iglesia siendo llena del Espíritu Santo. Ese es el énfasis en este pasaje, el cual provoca la unidad de la iglesia, un cuerpo unido. ¿Unido en qué? Unido en la doctrina. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Era una iglesia enseñable, que se sometían a la enseñanza de los apóstoles o a la enseñanza de la palabra de Dios. Ellos ponían atención, nada lo distraía, nadie o no permitía que nada les robara el gozo de poder escuchar, recibir el mensaje de Dios. Cada uno se preocupaba por eso. Hechos 4:32 dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Nada era suyo, estaba a disposición de los demás. Y no que estaba a disposición, aquí está por si lo deseas, sino que decía, aquí está. Quiero compartirlo con ustedes. Allí no había egoísmo, no había orgullo, no había preferencia, no había distinción. Todos eran iguales y todos se ayudaban unos a otros. Participaban en el partimiento del pan. El partimiento del pan podía ser, como bien decía, el sacramento de la Santa Cena o sus comidas, como hemos mencionado. Lo interesante aquí es que todos participaban. Todos participaban. Eran parte de la adoración a Dios. Eran parte de la comunión entre los hermanos y la comunión que existía el pueblo con Dios. Todos participaban de esta celebración o de este compartimiento o esta adoración a Dios. Había unidad de adoración. Había unidad. Había entusiasmo, pero había esfuerzo. Había dedicación. Había preocupación. Porque eso existiera. Pero eso fue provocado por el Espíritu Santo de Dios. El andar o el adorar a Dios no es solo venir al templo y alabar a Dios. Adorar a Dios va más allá que eso. Adorar a Dios va más allá de cantar un himno de alabanza o abrirme los labios para darle gracias por algo. Adorar a Dios y alabar a Dios también es vivir en unidad, vivir en compañerismo, vivir en comunión los unos con los otros. No podemos llegar con parte de la ofrenda. La ofrenda debe ser una ofrenda completa para Dios. Perseveraban en las oraciones. La idea es que se reunían para orar. Dice en el capítulo 3, verso 1, que Pedro y Juan subían juntos a la hora novena de la oración. O sea que juntos iban al lugar indicado, al lugar dispuesto donde se debía o se acostumbraba a orar. Y si seguimos leyendo el capítulo 3, pues vemos que hay muchos eran llevados allí para que oraran y para que los apóstoles pusieran sus manos, etcétera, etcétera, y realizaran sus sanidades. O sea que muchos acudían a la hora novena, pero no solamente a la hora novena, porque si vamos a la Escritura, vemos que habían horarios durante el día donde el pueblo de Dios acudía para orar. A las 9, a las 6, a las 9, a las 12, a las 3 de la tarde. Tremendo. Pero más que todo, lo que el Señor nos quiere hacer entender es que cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nos provoca, nos mueve a algo, y es orar. Pero no orar solo, distante,
sino a reunirnos, a congregarnos para orar. Versículos 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es decir, velaban por sus necesidades, estaban pendientes los unos de las necesidades de los demás. Todos estaban pendientes a ver quién tenía menos, quién necesitaba más, quién necesitaba ayuda. Todos. Versículo 46. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Toda la sesión trata de la unidad de la iglesia. Todo este pasaje, todo este contexto habla de la unidad provocada por el poder del Espíritu Santo. Algo maravilloso, algo extraordinario. Nosotros daban, entregaban a los apóstoles, ponían a los pies de los apóstoles el dinero de lo vendido. No determinaban por sí solos lo que habían de hacer con lo vendido. Y no voy a detenerme en esta ocasión a hablar acerca de las ofrendas a Dios o los diezmos a Dios. En otra ocasión lo vamos a hacer. Quizás siguiendo el pasaje de lo que aconteció con Ananías y Zafira. Posiblemente, pues, el próximo domingo hablemos sobre eso. Pero, más que todo, hermano, que pensemos en lo que fue provocado en aquellos creyentes, en lo que hizo Dios en los corazones de cada uno de aquellos que formaban parte o que estaban siendo parte ya de su pueblo. Dios usa su palabra predicada para salvar. Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios Espíritu Santo usa la palabra para salvar. Es por medio de la palabra que escuchamos el mensaje del Evangelio, el mensaje de la salvación. Es por medio de la palabra que podemos entender y comprender el plan de Dios para nuestra vida. Pero no la vida presente, sino también la vida futura, la eternidad. Los discípulos estaban haciendo todo bien, cuidándose unos a otros, viviendo en armonía, alabando a Dios. Pero fue el Señor quien añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Como dice Pablo en la primera epístola a los Corintios: yo planté, Apolo regó, mas Dios es el que da el crecimiento. Gloria a Dios. Porque es Dios el que hace que la iglesia crezca. Es Dios el que hace que la iglesia, o que acudan a la iglesia, los que han de ser salvos. Pero si la iglesia se va a construir de acuerdo a Cristo, su palabra, su enseñanza, será redimida y fortalecida con el poder del Espíritu Santo. La doctrina será la base, la comunión entre los hermanos y la participación de la cena será su gozo, alabando a Dios y gozándose en el favor los unos para con los otros. O sea que algo provoca Dios por medio de su Espíritu y por medio de su palabra en la vida de sus hijos. Y si el Espíritu de Dios, si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo entre los muertos habita entre vosotros, hermanos, algo sucede, algo pasa en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Cada uno de los que forma parte de la iglesia es transformado por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, de tal manera que nos motiva, nos anima, nos alienta a buscar más de la palabra, nos alienta, nos motiva a buscar más de Dios en la oración, pero también de la comunión los unos para con los otros. Qué bueno, y la exhortación y el llamado de Dios, hermano, a cada una de nuestra vida es a ponernos en las manos de Dios para que nos mueva, para que juntos
sigamos el ideal de una iglesia que adora a Dios, que alaba a Dios de una manera correcta. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Nos llena de gozo el poder sentarnos a tu palabra. Realmente cuando analizamos tu palabra, Señor, nos damos cuenta de cuán equivocados a veces estamos, de cuán lejos estamos, Señor, de seguir el ideal de una iglesia tuya, Señor, como tú lo has dispuesto, como tú lo has querido y lo has manifestado en tu palabra. Somos seres humanos imperfectos, llenos de errores, Señor, desobedientes. Pero pedimos, por favor, que tu Espíritu Santo también esté obrando en medio nuestro, que continúe obrando en medio de tu iglesia y que despierte en nuestros corazones, empezando por mí, Señor, el deseo de escudriñar tu palabra, de ir a las Escrituras, Señor, y leerla, de no conformarme o conformarnos solamente con venir a tu casa y escuchar un mensaje o escucharlo a través de Facebook o de otros medios, sino que nosotros mismos nos inclinemos a ti, a tu palabra, y con la ayuda del Espíritu nos haga entender la verdad de la misma. Ayúdanos, Señor, y muévanos a la oración. Hay programas, hay órdenes de culto, Señor, preparados para tener tiempo de oración, espacios, momentos. Ayúdanos a sentir amor, anhelo por acudir a este lugar y juntos orar los unos por los otros. Pero también, Señor, ayúdanos a sentir amor, a compartir lo que tenemos, a dar con alegría, a dar, Señor, para las necesidades de los demás, porque así tú lo quieres y lo has dispuesto en tu palabra. Que no demos por necesidad ni con dolor en nuestro corazón, sino por amor y para ti, en gratitud. Obra, sigue obrando, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en medio de esta iglesia, en medio de cada uno de tus hijos, Señor. Y esperamos, Señor, que tú te sigas manifestando, obrando en cada uno de tus hijos. Te adoramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Reciba la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros y todo el pueblo de Dios. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, con la doxología 453, que se titula Después, Señor, de haber venido aquí. Doxología 453.